El historiador Lewis Mumford señaló alguna vez que el avance más importante de la revolución industrial no había sido la máquina de vapor, sino el reloj. Las máquinas de vapor impulsaron las fábricas y el transporte, pero no pudieron sincronizar a las personas y sus actividades. Antes de la revolución industrial, la sociedad o las sociedades eran muy diferentes, más rurales, más regionales, menos globalizadas. La gente trabajaba siempre cerca a sus casas y si necesitaban ver la hora, que no era tan importante en el momento, pues simplemente podían acudir a un reloj de sol. Pero con la revolución industrial y todos los cambios históricos que comenzaron a darse en la sociedad, nació la necesidad de tener un tiempo compartido, de que todos estemos bajo la misma hora, es decir, que todos sepamos cuál es la hora y que sea la misma para todos. Y por ejemplo, accidentes como el de los trenes que se chocaron a mediados del siglo XIX en Nueva Inglaterra, porque confundieron los horarios en que debían pasar por ese preciso momento, que dejó 14 personas muertas, hicieron más evidente esa necesidad. Al principio, en la revolución industrial, en el observatorio de Greenwich, que es donde queda el meridiano cero, ubicaron relojes muy avanzados para ese momento, relojes mecánicos, para que dieran lo que se conocía en ese momento como la hora oficial para todo el país. Y de ahí la hora para el mundo, porque estaba ubicado en el meridiano cero. De ahí es donde sale la expresión GMT, que nosotros los amantes de los relojes conocemos ahora como una complicación que se inventó Rolex para los pilotos de Pan Am ya hace bastante tiempo. Y una complicación que muchas marcas producen hoy y que a nosotros como amantes de los relojes admiramos muchísimo y siempre queremos o aspiramos tener un GMT en nuestra colección. La hora GMT o GMT se convirtió entonces en el estándar de la hora internacional. En esa época, la BBC de Londres, que aún existe y que es una de las estaciones de televisión y de la radio más importantes del mundo, uno de los conglomerados de comunicación y de prensa más importantes que hay, pues ellos se dedicaron a informar la hora GMT exacta a todo el país a través de la radio en ese momento, que era el medio de comunicación más importante junto a los periódicos. Pero obviamente por la inmediatez y el hecho de ser en vivo, pues era el medio ideal para comunicar algo tan importante como era la hora exacta para las fábricas y los trabajadores. Para brindar una hora precisa, todos los relojes requieren un proceso periódico y repetitivo, ya sea un péndulo oscilante o las oscilaciones electrónicas de un cristal de cuarzo. Los relojes de Greenwich se calibraron usando el tiempo que le tomaba al sol alcanzar la misma posición en el cielo después de un día. Por lo tanto, su péndulo era la Tierra misma, girando a un ritmo aparentemente predecible. Eso también se aplica al tiempo universal que reemplazó a la GMT o GMT en 1928. Sin embargo, en el siglo XX, los científicos se dieron cuenta que la rotación de nuestro planeta se acelera y se ralentiza a lo largo de los años, debido a los efectos gravitatorios de la Luna, el Sol y otros planetas, los cambios geológicos dentro del núcleo y el manto terrestres e incluso los cambios oceánicos y climáticos. De hecho, para este entonces, los científicos ya habían comprobado que la Tierra se movía un poco más lento que años atrás, que incluso décadas atrás. Eso fue más o menos hacia 1930, se dieron cuenta que la Tierra iba más lento que a principios de ese siglo XX. Pero entonces, en ese momento, los físicos cuánticos dijeron que los átomos podían servir mucho más para medir la hora que la rotación de la Tierra. Y ahí es cuando nacieron los relojes atómicos. Atómico. Se dice atómico. Bueno, como sea. Atómico. Los científicos se dieron cuenta que al aplicar una frecuencia específica de radiación electromagnética al átomo, sus niveles de energía cambiaban. Se puede utilizar un contador electrónico para realizar un seguimiento de estas transiciones, como un péndulo oscilante. Esto constituye un proceso periódico estable sobre el cual se calcula una escala de tiempo. Esa es la base del reloj atómico. Son tan precisos que si basáramos completamente nuestro mundo en ellos, eventualmente el tiempo se apartaría de la noche y del día. De modo
que el sol saldría a las 6 en la noche. Es por eso que los cronometradores del mundo agregan segundos bisiestos de vez en cuando en el calendario. Hoy los relojes atómicos son importantísimos y son conocidos como los meseres de hidrógeno, y hay más o menos 400 alrededor del mundo, y por supuesto unos de los más importantes y más precisos y más confiables están ubicados en Londres, en el meridiano Greenwich. Pero no es tan simple como leer su hora. Ningún reloj atómico es perfecto, debido a cosas como los efectos gravitacionales locales o las diferencias entre sus componentes electrónicos. Por lo tanto, los meteorólogos necesitan eliminar esas imperfecciones. Así es como funciona. Un laboratorio registra y refina la información de tiempo de su banco de relojes atómicos. Los meseres de hidrógeno aplican la corrección ocasional si el reloj parece estar a la deriva. Los meteorólogos llaman a esto dirección y lo hacen usando equipos para definir la duración de un segundo. En Londres, el NPL, que es el encargado de manejar el reloj atómico o los relojes atómicos, envía información a la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Los cronometradores de esa oficina crean un promedio de todas esas medidas, dando peso adicional a los relojes con mejor rendimiento. Se realizan más ajustes y finalmente este proceso arroja lo que se denomina el tiempo atómico internacional, TAI. Si bien la mayoría de personas sobre este planeta no necesita constantemente saber la hora con precisión de nanosegundos, muchas industrias y muchas tecnologías sí lo necesitan. Por ejemplo, la navegación por satélite, la sincronización de las comunicaciones, la distribución de la energía, el comercio financiero y los mercados bursátiles, incluso la nueva tecnología 5G. Todas estas industrias y tecnologías requieren un tiempo de altísima precisión. Entonces, imaginemos si todas estas industrias que son tan importantes y tan fundamentales para la vida humana como la conocemos hoy, no tuvieran la hora precisa con nanosegundos, todas esas industrias se hundirían en un caos. Es decir, la humanidad se hundiría en un caos sin los relojes atómicos. Pero más allá de toda esta ciencia, toda esta tecnología, todos estos números, todas estas máquinas, hay una idea casi metafísica para la humanidad detrás de todo esto. El tiempo atómico internacional, TAI, sigue siendo una construcción de un reloj verdadero pero hipotético. Es decir, que es una realidad o se hace una realidad porque todos los humanos nos hemos puesto de acuerdo en que así sea y porque todo el mundo está dispuesto a cumplirlo. Y si les gusta esta parte histórica de los relojes, les cuento que hace muy poco, hace un par de meses, vendieron por una millonada el reloj de Hitler, y te lo cuento todo en este video que te dejo por acá.